Muy buenos días, amada iglesia. Con ustedes el pastor Lubier Orlando Silva Vargas de la Iglesia Cristiana Buscadores de su Presencia. Quiero compartir con ustedes esta reflexión bíblica. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 9 y versículo 31. Y dice nuestro Señor en la Sagrada Escritura: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En esta mañana preciosa, comenzando semana, el Señor tiene una dirección para cada uno de nosotros. Vemos cómo en este tiempo muchas cosas pasan. Gente habla, dice, hace, deshace. Gente que no tiene a Cristo en su corazón, no tienen temor de Dios. Hoy en día, en la actualidad, la gente quiere ignorar, no todos, pero casi en la sociedad la mayoría quieren allí sacar a Jesús de muchos lugares y refutar por todas las cosas que pasan, buenas, malas, pero hay algo precioso, que nosotros los creyentes tenemos una fuerza que nos impulsa de adentro hacia afuera, y es el Espíritu del Dios vivo. En este caso vemos cómo los fariseos interrogaron al ciego sanado, cuando el Señor sanó a este ciego de nacimiento. En el contexto de la palabra de Dios, en este capítulo 9, versículos atrás, vemos cómo el Señor Jesús sana a este ciego de nacimiento, y fue impactante este milagro, y era criticado el Señor porque el Señor sanaba en el día de reposo. Recordemos que Jesús es el día de reposo. Jesús es nuestro descanso. Y yo sé qué cosas poderosas el Espíritu del Dios viviente va a empezar a tocar y abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento a su realidad y poder contemplar su rostro como Él es. Entonces tendremos esa paz interior y vamos a entender lo que Dios quiere hacer. El pecador necesita allí arrepentirse. Cuando una persona está bajo el pecado, cuando una persona no sabe quién es Jesús y no cree que lo que Dios hace es glorioso, sus milagros, que Él habla, que Él sana, que Él restaura, porque la gente no percibe las cosas del Espíritu, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado aparta a la persona de su realidad. Pero cuando el Señor tiene un propósito, Él ama a los pecadores. Pero cuando la persona está absorbida bajo su pecado, manipulada bajo una influencia espiritual, por eso vemos cómo los fariseos interrogaron al ciego sanado. El Señor nos dio la respuesta de que no pecó sus padres, no pecó Él mismo, sino fue que las obras de Dios se manifestaran en Él, y vemos cómo el propósito de Dios es perfecto. Fue impactante. Cada milagro que el Señor hacía, la gente se revolucionaba en contra. La gente hablaba, murmuraba, pero alabado sea el nombre del Señor. El Señor cumplía su propósito. Lo criticaban. El mismo pueblo de Dios, los judíos, lo rechazaban. Porque pues, ¿quién es este que hace milagros? Pero Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesús va a obrar de una manera extraordinaria. Por eso vemos cómo en esta parte el Señor nos habla que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que llevar las buenas noticias. No te sientas desanimado, no te sientas que el enemigo allí te perturba con pensamientos. Tienes un potencial de Dios. Si le crees a Dios y obviamente estás convencido que Él perdona tus pecados y te arrepientes, Él va a dar esa luz de transparencia en tu mente y en tu corazón.
Por eso en esta mañana esta palabra nos alienta. Tenemos que estar preparados. Hoy en día hay fariseos, hoy en día hay gente que quiere levantarse en contra del conocimiento de Dios, de desbaratar lo que el Señor está haciendo en las vidas. Hay envidias, hipocresías y hay muchas cosas que quiere frenar, pero nosotros tenemos que levantarnos todos los días. En esta mañana comparto esto. Gocémonos y alegrémonos. En nuestro alrededor vendrán ataques. La gente difamará del Señor, difamará de nosotros, nos levantarán calumnias y nosotros debemos allí entender que Él oye a aquel que hace su voluntad, aquel que teme, aquel que allí se humilla. No importa que sea pecador, pero si el pecador está en su pecado, Dios no lo va a oír. Si el pecador está encerrado y allí terco y allí no quiere que reconocer a Jesús, no quiere reconocer que hay un Dios vivo, no quiere reconocer que hay un Dios glorioso. Entonces, mis hermanos, amigos, que todo aquel que escuche estas palabras, reciba esta palabra. Dios va a obrar y Dios tapará la boca de los leones. Dios nos respaldará en su verdad. Por eso debemos entender esto, que el que se arrepiente, que el que teme a Dios y hace su voluntad, quiere vivir en su línea de dirección perfecta, a ese oye el Señor. Por eso, mis hermanos, vemos cómo este caso del ciego sanado, que fue interrogado, fue allí confrontado, pero alabado sea el nombre del Señor, que este ciego se defendió. Este ciego dijo: Él es el que abre los ojos de los ciegos. Y así es, en este tiempo es Jesús el que abre los ojos de los ciegos, del ciego espiritual, de aquel que no quiere entender, pero Dios está con nosotros. No te dejes desanimar, tienes a Cristo y hay mucho por delante, porque si temes a Dios, Él perdona tu pecado y estás arrepentido, cambias esa mentalidad y Dios va a tener misericordia. Por eso lo aclara: el pecador que no quiere arrepentirse está envuelto en su terquedad, bajo una influencia del enemigo, pues obviamente el Señor no lo va a oír. Pero si alguien es temeroso, si alguien en verdad dice: me hablaron de Dios, esté seguro, amigo, hermano, que si y entiendes que hay que hacer la voluntad de Dios, cambiar esas antiguas sendas por las sendas del Señor, aleluya, y siempre caminar en las sendas del Señor, en las antiguas sendas de Dios, obviamente, no en las antiguas sendas mías, en el mundo pecaminoso, sino en el camino del Señor Jesucristo. Pues qué bendición poder reflexionar en esta mañana, en este inicio de semana. Que Dios les bendiga y recordemos que Dios oye al que hace su voluntad, al que es temeroso y al que hace su voluntad. Dios oye y nos da la capacidad de poder entender por qué la gente se levanta, porque no se les ha amanecido. Reciban esta palabra en esta mañana. Recibamos la edificación y démosle la gloria al Señor y compartamos este mensaje para el pueblo de Dios, para nuestros amigos, porque sin Cristo nada podemos hacer. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y que Dios los colme de grandes bendiciones en esta semana de victoria, de triunfo en Cristo Jesús.